Buenas noches, mi nombre es Ricardo Morales, soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, sexto semestre en la asignatura de Teoría de Control. Mi nombre es Luis Brunes. Mi nombre es Christopher Shiwi. Mi nombre es Guido Borges. Buenas noches, mi nombre es Ricardo Morales y el tema que a mí me tocó exponer es el control de dos posiciones o control on-off. Tenemos que es en esencia un interruptor activado por la señal de error y proporciona solo una señal correctora tipo encendido o apagado. En relación a este comportamiento en el controlador, la salida simplemente pasa del estado sí conectado, todo encendido on, al estado no desconectado, nada apagado off, o viceversa, dependiendo de si la señal de error es positiva o es negativa. El controlador. Para estudiar con un poco más de detenimiento el comportamiento de este control on-off, se inicia o partimos desde la figura 6. Podemos ver aquí es la representación del tiempo muerto, de la cual se extrae el controlador como se muestra en la figura 10, que es un diagrama en bloque para un controlador cualquiera. Entre las ventajas del control on-off tenemos que es económico, es confiable, es fácil de instalar y de ajustar. Y entre las desventajas tenemos que hay una oscilación continua en la variable controlada. Esto quiere decir que constantemente se está abriendo y cerrando la válvula. Otra desventaja tenemos que si el sistema tiene tiempo muerto significativo, dependiendo de su valor se pueden producir grandes desviaciones respecto al punto de consigna. Un ejemplo puede ser en el caso del control de temperatura de un sistema de calefacción central doméstico. Cuando la temperatura de una habitación desciende por debajo del nivel requerido, el tiempo transcurrido antes de que el sistema de control responda y encienda el calentador es muy pequeño, en comparación con el tiempo que transcurre antes de que el calentador empiece a producir un efecto en la temperatura de la habitación. Dado que existe un cierto tiempo antes de que el sistema de control reaccione y apague el calentador y ya no caliente la habitación, la temperatura de este sobrepasa el valor requerido. Como resultado tenemos que la temperatura de la habitación oscila por encima y debajo de la temperatura requerida. Como conclusiones podemos decir que este tipo de controlador no tiene parámetros para elegir o variar a nivel de la planta. En general se lo utiliza en sistemas donde las variables tienen tolerancia al error. Y aún en pequeñas variaciones del error, los cambios en la variable manipulada tienen gran amplitud. Bueno, otro tema que me toca exponer es el control proporcional. El control proporcional, en este tipo de control la salida depende directamente del error. Se define como error a la diferencia entre el valor real o medición, que es la M, que vendría a ser la M, o medido, y el valor de consigna o set point, SP, correspondientes a la variable del proceso que se está controlando. En el control proporcional la relación entre la salida y el error es proporcional o lineal, como podemos ver en la segunda fórmula. La ganancia Kp es un parámetro que es ajustable en los controladores industriales. Usualmente se emplea en lugar de la ganancia proporcional otro parámetro llamado banda proporcional, BP, la cual se define como el porcentaje de error que produce el 100% de la salida. En esta gráfica podemos ver la relación entre estos dos parámetros, entre el modo proporcional y el error. El control proporcional. En la figura 6.1 se muestran las respuestas de posiciones críticas de un sistema de control proporcional, ya que los errores no llegan a cero hasta que el sistema esté alineado. Es decir, cuando la posición actual de los eslabones del manipulador sea igual a la posición deseada, para cada uno de ellos se producirá un torque continuo, aunque decreciente, aplicado en la misma dirección sobre la carga. La velocidad de la carga se va a incrementar continuamente hasta alcanzar su máximo. Cuando el sistema llega a su posición de alineación, el error se reduce a cero, pero a causa de su inercia, la carga sobrepasa, overshot, el valor deseado, set point, por lo que el error cambia de signo y el torque o fuerza generado por el actuador ahora invierte su sentido y el sistema empieza a detenerse, alcanzando momentáneamente el reposo más allá de la posición requerida. Entonces, el torque, que ahora ha cambiado su sentido de giro, acelera la carga de vuelta a la posición de alineación, pero el sistema va a caer por debajo del valor establecido, como podemos ver o podemos apreciar en la línea destacada en color rojo de esta figura. Esta oscilación puede crecer, mantenerse o desaparecer. Muchas gracias. Mi nombre es Guido Borges y mi tema es controlador integral y derivativo.
Bueno, primero necesitamos saber qué es un controlador. Ya, un controlador es un mecanismo de control simultáneo por realimentación, ampliamente usado en un sistema de control industrial. Este calcula la desviación o error entre un valor medido y un valor deseado. El algoritmo de control PID, como se lo conoce, consiste de 3 parámetros, que son el control proporcional, el integral y el derivativo. El valor proporcional depende del error actual. El integral depende de los errores pasados. Y el derivativo es una señal de predicción de los errores futuros. Aquí podemos ver la clasificación de ellos, de los controles PID. Y aquí vemos un esquema de todo el proceso que nos indica que es el complemento de los tres. Ahora veamos cuál es el control integral. Bueno, el control integral nos dice que es el modo de control que tiene como propósito disminuir y eliminar el error en estado estacionario, provocado por perturbaciones exteriores y los cuales no pueden ser corregidos por el control proporcional. El control integral es cuando hay una desviación entre la variante y el punto de consigna, integrado esta desviación en el punto y sumándose en la acción proporcional. El error es integrado, lo cual tiene la función de un sumario por un periodo determinado. Luego es multiplicado por una constante. Posteriormente la respuesta integral es adicionada al modo estacionario. Eso nos dice que es el control integral. Luego veremos el control derivativo. Bueno, nos dice que es la acción que se manifiesta cuando hay un cambio de un valor absoluto del error. El error es la desviación existente entre el punto de medida y el valor consigna. La función de la acción derivada es mantener el error al mismo corrigiéndolo proporcionalmente con la misma velocidad que éste se produce. De esta manera evita que el error se incremente. El control derivativo se caracteriza por el tiempo de acción derivada en minutos de anticipo. La acción derivada es adecuada cuando hay retraso entre el movimiento de la válvula de control y su repercusión a la variable controlada. Cuando el tiempo de acción derivada es grande, hay inestabilidad en el proceso. Cuando el tiempo de acción derivada es pequeña, la variable oscila demasiado con relación al punto de consigna. Suele ser poco utilizada debido a la sensibilidad al ruido que manifiesta en su conlleva. Gracias. Uno, dos, tres. Mi tema a exponer es acción de control proporcional integral PI. La acción de control PI resulta de la suma algebraica de una acción de control proporcional y una integral y se define como salida de control PI igual sobre la función de la ganancia proporcional por la función escalón unitario más una constante KI sobre la integral de 0 a t sobre la misma función escalón unitario de d sobre abre paréntesis t cierra paréntesis cierra paréntesis. En cualquier control la acción proporcional es la más importante y suele poner las distintas
constante en función de la ganancia proporcional Kp de esta fórmula, que se define a la constante Ki como Ki igual Kp sobre Ti. Ya sabemos que Kp es la función de la ganancia proporcional y Ti viene a ser el tiempo integral. Al hacer un análisis dimensional muestra que 1 sobre T representa a una frecuencia, la que se denomina frecuencia de reposición o reset, y no es más que la cantidad de veces que se acumula la acción proporcional por la presencia de la acción integral, si el error persiste y es constante, por lo que la función de transferencia viene dada por m paréntesis s, cierro paréntesis, sobre abro paréntesis s, cierro paréntesis, igual g c, abro paréntesis s, cierro paréntesis s, y igual kp, abro paréntesis 1 más 1 sobre TIS, cierro paréntesis, que esa viene a ser GS, abro paréntesis S, cierro paréntesis, igual KP, abro paréntesis 1 más TIS, cierro paréntesis, igual TI sobre TIS. TI afecta solo la parte integral de la acción de control, mientras que Kp influye tanto en la parte integral como en la parte proporcional. Ambos parámetros son ajustables. La velocidad de reajuste define la cantidad de veces por minuto que se duplica la parte proporcional de la acción integral. Si la señal de error ET es una función de escalón unitario, señal típica de control, la salida MT del controlador PI es una recta descendiente Kp sobre TI. Como vemos en la gráfica siguiente, la salida de un controlador PI para una señal ET escalón. En la gráfica vemos la salida del control MT y también vemos una recta dependiente Kp sobre Ti. Característica del diseño de controlador PI: anula la desviación de un control solo proporcional. Si se aumenta el efecto integral, debe disminuirse la ganancia proporcional para evitar que sea inestable. Puede provocar oscilaciones en el sistema en cadena cerrada. Incluso podría llevarlo a la inestabilidad. Aumenta el orden del sistema, ya que añade un polo en el origen. Acción de control proporcional derivativa. La acción del control derivativa, llamada también control de velocidad, se da cuando la magnitud de salida del controlador es proporcional a la velocidad de cambio a la señal de error ET. La expresión matemática que define a este controlador en dominio del tiempo viene dada por una salida del controlador PI por la función de ganancia de proporcional y una función escalar unitario más KD, que viene a ser DET sobre DT más RM. Algunos fabricantes no usan el KD como parámetro, sino el tiempo derivativo TD, el cual es el intervalo de tiempo durante la cual la acción de control derivativa hace avanzar el efecto de la acción de control proporcional. Si suponemos que ET es una función rampa unitaria de magnitud E, señal típica de control, la respuesta de este tipo de control es la que se muestra en la siguiente figura que vamos a ver. Que la siguiente figura nos muestra la salida de un controlador PD para una señal ET rampa. Ahí vemos también la salida de MT, vemos RM y KPE. En la figura se puede observar que KPE por T integral de T igual a TD igual a KDE, lo que implica que KPTD igual a KD, sustituyendo en la ecuación anterior y aplicando la transformada de Laplace, se obtiene la función de transferencia, donde
Kp es la ganancia proporcional, Td es el tiempo derivativo, siendo que Kp y Td parámetros ajustables. Características de diseño del controlador PD. Generalmente se usa para mejorar el régimen transitorio de la respuesta de un sistema en cadena cerrada, ya que añade un cero en el lazo abierto. Disminuye la desviación que produce un controlador proporcional, aumentando la ganancia Kp. En la práctica, este tipo de controlador no se usa cuando la señal de láser contiene ruido. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Luis Brunes y bueno, yo les voy a explicar sobre el control proporcional integral derivativo. Comencemos con lo que es un PIT. Este es un tipo de realimentación, en concreto un control proporcional en la que se incluye la acción derivativa y la acción integral simultáneamente para controlar un proceso dinámico, tal cual lo tenemos aquí en el gráfico. De esta forma, el regulador se adelanta en su respuesta a la inercia del sistema y mientras que intenta evitar el error estacionario, consiguiendo así mantener la ejecución de un proceso lo más cerca posible. Aquí tenemos una pregunta que nos importa mucho, que es cómo influye en el sistema la variación de los parámetros del enlace de regulación PIT. En lo que nos interesa, que es en el tiempo derivativo, la constante derivativa desacelera tanto la subida y la bajada del proceso evaluado, para intentar adelantarse a la acción de la inercia del sistema. Dice que gracias a esto la constante, si se aumenta en el tiempo derivativo, se incrementa el frenado de la variable y hace el sistema más lento pero menos oscilante. En lo que es el tiempo integral, nos dice que esta constante influye en la eliminación del error estacionario del sistema. De este modo, el valor se aumenta y consigue un sistema más oscilante y menos preciso. ¿A qué queremos llegar con todo este tipo de cosas? Que de todas estas consideraciones se deduce que en el ajuste de los parámetros de un enlace de regulación PIT es una función muy crítica que depende de diferentes variables y que debe realizarse correctamente para conseguir un sistema con buena regulación. Muchas gracias.